Carlos, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Calor? ¿Todo bien? Sí, tolerable. Tolerable, Sí, ¿no? Mañana dice que ya cambia, pero bueno. y sí. Corrientes en llamas, la extranjerización como causa. ¿Qué tema, no? Sí, hoy voy a hablar de transmisor, más que autopensador. eh, Más allá de que voy a tirar algunas ideas mías, pero eh, vos sabés que tenemos un trabajo vigente en Escucha y Palabra, nuestro grupo de trabajo. Y este lunes tuvimos una actividad eh, que casualmente la dictó a la conferencia una licenciada en Ciencias Políticas eh, y Relaciones Internacionales. El marido es antropólogo social en Corrientes, son de Corrientes. Y, y trajo el tema de el problema del incendio, los problemas forestales y toda la problemática de Corrientes, ¿no? Bueno, la verdad que cuando terminó la charla, brillante como siempre, la verdad que en estos grupos que son independientes, autónomos, como Escucha y Palabra, horizontales, donde todos tenemos la posibilidad de pensar en libertad, aparecen realidades que no están inhibidas por ningún tipo de sistema institucional que marca agenda, ¿no? Aparecen los datos, se trabajan, obviamente que se investigan, pero bueno, datos que por ahí son alarmantes. Y cuando terminó Silvia Ríos su disertación, su presentación, después yo te voy a dejar el PowerPoint para que ustedes lo tengan acá, porque, eh, la verdad que yo tomé la palabra y en un momento le digo, mira, yo no sé si preguntarte o ponerme a llorar, ¿no? Porque lo que está pasando en Argentina es algo extraordinario. Y, y bueno, ella trajo una muestra global de Argentina con respecto al tema de algo que está derivado con el tema de los incendios y después trajo todo el bosquejo de toda la dinámica de Corrientes, ¿no? Básicamente, yo te mencioné ahí en el título Corrientes en Llamas, Extranjerización como causa. extranjerización como causa. Bueno, ella trajo un primer cuadro donde trajo provincia por provincia eh, con los datos del porcentaje en tierras que hay de extranjerización por provincia. No hay ninguna provincia en Argentina que no tenga tierras extranjerizadas, ¿no? Un ejemplo, Buenos Aires el 3%, Catamarca el 12%, Chaco el 3%, 4% Chubut, 1% Córdoba, te estoy dando números redondos, ¿no? 13% Corrientes, 4% Entre Ríos, Corrientes 13%. Formosa 1%, 5% Jujuy, 2% La Pampa, 10% La Rioja, 8% Mendoza, 13 Misiones, Neuquén 6, 2 Río Negro, 10 Salta, 7 San Juan, 3 San Luis, Santa Cruz 9, 4 Santa Fe, 5 Santiago del Estero y 7 Tierra del Fuego y 4 Tucumán. ¿No? O sea, todas las provincias básicamente tienen procesos de extranjerización. ¿Qué son los procesos de extranjerización? Son la usurpación y negociados de empresas extranjeras con los gobiernos de turnos locales que se van quedando con tierras que son fiscales o que son de privados, pero que a partir de ciertas posibilidades que los sistemas políticos permiten, se van quedando en manos de extranjeros, ¿no? Y en casi todos los negocios son negocios que no son productivos con una perspectiva de futuro, son extractivistas. Extractivistas. En la provincia de Corrientes, ¿sabés quién es el principal extranjero que está presente en la provincia de Corrientes? Mencionaste un alto porcentaje en Corrientes, 13%. Sí, 13%. ¿Sabés quién es el mayor, el que más campo tiene en la provincia
marcha a la cabeza en la provincia de Corrientes, 85.000, discúlpeme que no son chiquitos los números, pero 85.400 hectáreas. La Universidad de Harvard, ¿no? Vieron que los chicos de Argentina, yo voy a ser irónico acá, los chicos de Argentina hacen esfuerzo para irse a Harvard. Está en Corrientes Harvard, vayan a Corrientes. 85.000 hectáreas tienen. 85.000 hectáreas Corrientes. George Soros, conocido magnate multimillonario, gran amigo de Menem y todo ese grupo político que tan bien nos ha hecho a los argentinos, ¿no? George Soros, 76.400, tiene menos que Harvard, pobre. Tengo los nombres de las empresas, ¿no? Aparecen con nombres argentinos por ejemplo, la Universidad de Harvard hace investigación en forestación. George Soros hace arroz. Después está Madame Wu, que también tiene un integrante de Sudamérica. Anoche en la charla dice, acá también está en Sudamérica. Es una sola señora de 90 y pico de años que tiene, en este caso, 51.000 hectáreas en Corrientes. ¿Sí? Bueno. ¿Habló si esas hectáreas están en las zonas afectadas? Bueno, te explico. En la provincia de Corrientes lo que explicó esta mujer es que, después estos datos, bueno, sí que no te lo pasan, pero en la provincia de Corrientes hay 3 o 4 empresas más que están siendo las principales empresas extranjeras que están tomando todas esas tierras. Vos sabés que las tierras fiscales en las zonas litoraleñas, zonas del norte, en realidad no son tierras fiscales, son tierras de pueblos originarios que han tenido la tenencia. Lo que pasa es que eran tenencias de palabra. Los indígenas no tenían contrato, no tenían escritura, eran de palabra. Y ellos de palabra también tenían la finalidad de cuidar la tierra, cuidar el paisaje, cuidar Cuando avanza la tecnología sobre esas tierras y piden los papeles, obviamente esta gente no tiene los papeles y se va usurpando, se va tomando. Inclusive hay campos donde van corriendo donde hay mucho monte, donde van corriendo los alambrados y se van quedando con campo gradualmente hasta llegar a tener todos los campos que tienen. ¿Qué pasa concretamente en Corrientes? En Corrientes, explicaba esta señora, Corrientes básicamente, históricamente, fue el humedal más grande de la Argentina, ¿no? O uno de los humedales más grandes de la Argentina. Vos pensás que tiene al norte el río Paraná, al oeste el río Paraná, todo el este con el río Uruguay, y dentro de la provincia de Corrientes hay ríos, riachuelos, arroyos, cañadas. Es impresionante la cantidad de ríos y pequeños arroyos que hay circundantes en todo el radio de la provincia. A eso hay que sumarle los humedales, ¿no? Los más conocidos son los de Estero Liberá. Bueno, hay una especie de predominancia de monocultivos, ¿no? Esencialmente todo lo que es una planta exótica, que es el pino, que no es de esa zona, y que por no ser de esa zona y estar enclavado como uno de los monocultivos más importantes de Corrientes, es un cultivo dañino para la naturaleza porque tiene mucho consumo de agua, excesivo consumo de agua, en una zona donde hay mucha agua. En definitiva, te lo simplifico porque yo no soy técnico de esto, Corrientes se está secando, ¿no? Los incendios empezaron por alguna razón, pero ¿por qué se incendia Corrientes? Yo decía anoche, qué ironía, ¿no? Porque la provincia que más agua tiene quedó todo, digamos, coloreada de color naranja por el fuego. Hay una sequía generalizada que levanta las temperaturas. Han tenido temperaturas de hasta 50 grados este año. O sea, hay sequía, hay menos arboleda, hay desmonte, hay, digamos, extractivismo de los suelos a partir de la forestación y del monocultivo del pino, y esto va produciendo un clima y una aridez en las tierras que hace que cuando se dio un fenómeno como el de fuego no lo pudieron parar más. Ahora, esto tiene que ver con un montón de manifestaciones. Yo voy a tratar de resumirte algunas de las que dijo esta autora ayer. A mí me preocupan estas cuestiones porque son cuestiones ambientales, cuestiones de contexto, definen la filosofía del país en el que vivimos. Mirá, Juan hizo en un momento, otro integrante que es ambientalista en el grupo,
contó una anécdota que resume todo esto, ¿no? Él dice que en plenas invasiones inglesas, que esto vos sabés que empezó allá, el tema extractivista, el tema de este país. A ver, lo interesante de esta charla es que pudimos hablar de las cosas que realmente hay que hablar, que no se hablan en los medios. Los medios son parte de este negocio también, ¿no? No diciendo las cosas, van y le sacan fotos a la llama y a los nenes saliendo de una choza para hacer política, pero no hablan de cuáles son los fundamentos del incendio y de todos los intereses que hay creado en esa zona, ¿no? Entonces Juan cuenta una anécdota. Él dice que en la época de las invasiones inglesas, un capitán de navío inglés es tomado prisionero en la zona de Santa Fe. Por alguna razón, coima o amistades o lo que fuera, se escapa. Y se sube a una fragata inglesa y lo llevan nuevamente a la isla, a Gran Bretaña, a Inglaterra. Cuando llega allá, por ser un capitán de navío, tenía que dar explicaciones a los lores, a los que ponían el dinero para todas las excursiones piratas que había acá en América, ¿no? Entonces los lores van como a incriminarlo porque en su pérdida de algunas batallas había perdido algunos buques, tesoros, mercancías, etcétera, etcétera. Entonces para los lores era una pérdida importantísima. Entonces este capitán de navío le dice, miren, a pesar de todo eso les tengo que traer muy buenas noticias. Dice, por aquellas tierras hay gente muy aguerrida, pero por 5 o 6 chelines son capaces de vender a la madre. Es decir, tenemos una constitución que no está rayada con la soberanía, ¿no? Hay como muy poco amor por esta patria. Amamos lo extranjero, nos encanta, justificamos, y bueno, se van produciendo un montón de situaciones que tienen que ver con un montón de... Es decir, las empresas extranjeras que vienen a trabajar a Argentina... Terminamos todo extranjerizado al último. Pero las empresas extranjeras que vienen a trabajar a Argentina no vienen con el fin de hacer los negocios buenos para generar un buen trabajo. Vienen a explotar, a extraer, llevarse y producir allá, ¿no? Es una forma de empobrecimiento aguda y crónica que tenemos desde la época en la época de Cornelio Saavedra. Le hizo seña así desde al puerto donde estaban los ingleses escondidos en los barcos. Le dijo, ya está la asamblea, ya tenemos gobierno, ahora véndanos los cueros. Bueno, cuando nosotros tenemos la vaca, nosotros compramos cuero a los ingleses y zapatos y nosotros tenemos la vaca. Bueno, esto es más viejo que la carapela. Ahora a mí me encantaría que un Fernández, un Macri se pongan a hablar de estas cosas. Porque este es un modelo extractivista, un modelo que a este país le chupa la sangre durante más de 200 años. En la Patagonia también hay mucha... En todas las provincias. Bueno, pero eso está bien, entonces ¿cuál es a ver, una cuestión que planteó ayer la Silvia Ríos. Dijo, en la mayoría de las provincias hay otorgado por cuestiones de manganetas políticas, negociados, usurpación de pueblos originarios. Hay usurpadas tierras, no solamente tierras fiscales, sino que tierras que son o que están declaradas reservas naturales. Bill Gates tiene un glaciar. Hay estancias en Corrientes que tienen sistemas de panópticos en los rincones o en las esquinas. Los panópticos son esas torres de control que tienen las cárceles, que se ponen generalmente en las construcciones, en las esquinas, y donde hay gente armada. Hablaban de que venían a dar trabajo. Hay esclavismo en Corrientes. Pero vivimos acá, sociológicamente. Hay mucha gente de Entre Ríos y Corrientes que viene a trabajar acá a Córdoba. Sí. ¿No? Y dicen, acá gano bien, ganan 3 pesos con 50. Claro, allá ganan 1 peso con 50. Los explotan acá y los explotan allá. Hay explotación. El uso de la pobreza, la construcción de pobreza, es con el fin de que la explotación sea mucho más, de mucha más facilidad, y que todas estas actividades que son de largas jornadas, de trabajo pesado, mal pago, demás, lo haga gente que no tenga ni siquiera dignidad para quejarse. Ni estudio, ni hablar. Ni hablar. Todas las personas que vienen a trabajar en estas empresas, o todas las empresas que vienen a producir, no tienen sentido de pertenencia. Ellos no aman a Argentina, ellos aman el negocio.
Y su país, capaz. y su país. Porque va para allá todo. Hay pruebas, planteó ayer y presentó esta mujer, Silvia Ríos se llama, la pueden consultar. Ella decía que todos estos productores extranjeros han tenido en algún momento alguna cesión por alguna razón del Estado, ¿no? Cesión. Le ceden lugares, le ceden con esta idea de que traen mano de obra, etcétera, etcétera. Han tenido, es decir, yo tengo mi trabajo, vos tenés el tuyo, a mí no me cedió nada de nada. Estos señores vienen de afuera. Vos pensás, Luis, que si quería pasear 2 días a Estados Unidos tenés que sacar una visa que demora 6 meses. Y esta gente viene acá, no solamente que viene, sino que se instala en 20.000, 30.000, 40.000 hectáreas y son dueños de una región, de una provincia. Bueno, otro tema por lo cual se está secando Corrientes, porque hacen un uso irracional del agua y pagan cánones por el uso del agua, de la naturaleza, de la ecología, del ecosistema de Corrientes, que son irrisorios. Son acuerdos políticos, nacionales, provinciales, que son irrisorios. Pago más yo agua en mi casa, decía esta mujer, pagamos más en una casa particular que lo que pagan estas estancias por el uso indiscriminado de agua que es de reserva. ¿Sí? Bueno, podés ir a sacar agua para consumo de tu empresa a los bañados o a los esteros de Liberá. Bueno, pues se está haciendo. Ni hablar, como dijiste, el sur, las estancias que tienen en un rincón de la cordillera glaciares. Son dueños de los glaciares. ¿Te acuerdas cuando discutíamos con Chile que 1 metro más acá, 1 metro más allá, 1 metro... Bueno, ya ahora no más ni de Chile ni de Argentina, son de particulares. Bill Gates tiene campo ahí. Porque está el futuro del agua aquí, que no está en el mundo, ¿no? Sí, y ocupar. La territorialidad es ocupar, estar en los lugares donde las cosas, los negocios se van a dar, o bueno, es una cuestión de voracidad económica. Mientras el único valor en esta vida sea el económico y el dinero, ya lo hemos dicho en otra ocasión acá, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Ha habido casos donde los guardaparques han quedado encerrados, porque hay tierras que se abren, o tranqueras que se abren en determinado momento para que entren y salgan camiones y demás, y como están dentro de parques nacionales o reservas, hay especialistas guardaparques que cuidan, o que están, que acomodan, que van, que llevan, que han quedado encerrados en las estancias. Cuando llega cierta hora, ellos quieren salir para ir al pueblo contigo y no han podido salir. O sea, son propietarios no es que son propietarios de un campo o de una casa donde ellos hacen lo que quieren. Han tomado como una especie de rehén a un territorio de una provincia y donde ellos hacen dentro de ese territorio lo que ellos quieren. Uso del agua, uso indiscriminado del agua, explotación de gente humilde, etcétera, monocultivo que destroza el ambiente. Bueno, mataron la fauna. En Corrientes no quedó más fauna. El aceite tiene una especie de acidez, aceitosa, pero acidez, que destruye buena parte de la fauna, ya sea todo lo que son aves y todo lo que son animales terrestres. Esa acidez del pino. La resina. La resina, pero una acidez especial que ha ido expulsando la fauna natural del lugar, ¿no? Tenemos un modelo internacional de agronegocio donde el monocultivo en cada lugar es extractivista. O sea, se mete en naturaleza, la destroza, no la recompone y tenemos hacia el futuro una situación de incertidumbre que es extraordinaria, ¿no? ¿Sí? No hay más equilibrio en los humedales. Se perdió el equilibrio de los humedales. Aquel famoso dibujito de la nubecita, la plantita, el río, el laguito y la flechita que volvía a subir, ¿no? Hacer el ciclo del agua. Se perdió el ciclo del agua, se perdió ese equilibrio ecosistémico del lugar a partir de las dificultades que hay en algunas regiones con el agua y con la forestación, con la ausencia de plantas. Terrible, ¿no? Hay menos lluvia, mucha sequía, mucho calor. Ella lo planteó en Corrientes hoy como una tragedia, ¿no? Ahora, es un modelo... ¿Fue hecho adrede? ¿Explicó ella o no? No el incendio fue un accidente. Lo que está hecho con una intención,
repudiable es toda la forma de explotación de la provincia, ¿no? Ella explica este incendio a partir del suceso de la extranjerización, ¿no? Porque es el extractivismo rompiendo toda la naturaleza de todo el ecosistema, produciendo una provincia distinta, nueva. Pasa de ser un humedal a ser un ámbito seco, de mucha temperatura, propensa a todo este accidente Claro. ecológico que hemos tenido, ¿no? Dentro de estas historias vinculadas a esta provincia, ha habido injerencias o intervenciones donde han tratado de que la justicia actúe, y la justicia es benefactora de estos grandes negociados, ¿sí? Yo te lo dije acá en otra charla, cuando vos tenés un problema con la justicia, el peor problema que puedes tener es ser pobre, ¿sí? Es decir, hay fiscales y jueces que de alguna manera hacen la veña gorda a que estos negocios sean posibles, ¿sí? Amparados, obviamente, en una permiso nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el modelo se llama ecocida, es un suicidio del ecosistema. Vamos, tenemos un país hermoso que ni siquiera nosotros podemos destrozar, lo destrozan la gente que viene de afuera, ¿no? Porque nosotros no tenemos propiedad sobre nuestro país. Claro. Es tristísimo, Luis, esto. Yo a veces tenía una Y angustia. como licenciado en psicología, ¿qué análisis haces de esto? ¿A dónde vamos con esto? Estamos en un modelo de vida, yo te dije muchas veces que los psicoanalistas estamos pensando en el contexto Porque social. esto no va a un cambio, va al contrario. No, esto tiene un perfil crónico y agudo, esto va a continuar si no hay un cambio. Y te decía, hay un contexto que se va formando un imaginario donde estas cosas pasan a ser parte de lo cotidiano y lo naturalizado, y donde, bueno, hay poblaciones enteras que crecen, se forman, se capacitan y conviven con esta naturalización, creyendo que esto es lo normal, ¿sí? Entonces tenemos a ver, ¿por qué siempre hablamos de educación acá? Pero ¿por qué la educación hoy está de alguna manera con tantas complicaciones? Porque, bueno, para todo este ecocidio que es la Argentina, no puede haber personas que tengan voluntad de rebelarse y de emanciparse con ideas como para confrontar esto. Necesitan sumisión, Claro. gente que incapaz de rebelarse. Entonces, hoy leía algo de Marcelo Viñar, un psicoanalista uruguayo, tengo un libro nuevo de él, y él decía que frente a estos embates del contexto, que son terribles en todos los órdenes, ¿no? Y donde lo económico es el habla y todos hablamos, lo que trabajamos en esto, del hombre económico, ¿no? Se perdió el hombre social, complejo, hoy es el hombre económico. Entonces, él decía que frente a este embate del contexto hay tres formas, ¿no? de posibilidad de relación. Una que es la sumisión, ¿no? La sumisión y la naturalización de la vida como este desastre que estamos viviendo. En el segundo caso, la rebelión. La rebelión es la confrontación con la idea, la confrontación con lo que está pasando, el enojo, la ira, pero que no lleva a ninguna construcción, ¿no? Que es lo que vos podés ver en manifestaciones, gente enojada, gente que está justificada, digamos, tiene que justificar la idea, no el método, pero está enojada, está rebelde, se rebela. Y después está la gente que puede emanciparse. ¿Qué significa esto? De que de una crisis como esta, como la del contexto y demás, puede salir metabolizando ideas creativas para salir con una propuesta de un crecimiento, una evolución favorable para que todos mejoremos, ¿no? Bueno, este sentido emancipatorio del ser humano es el que no abunda, ¿sí? Entonces, cada vez hay en la política menos capacidad intelectual. Porque el tema no es que haya intelectuales que puedan pensar, el tema es que haya gente que pueda concebir una forma de vida social donde todas estas cuestiones estén garantizadas y estén aseguradas. La famosa seguridad jurídica, ¿te acordás?
Las empresas no van a venir si no tienen seguridad jurídica. La seguridad jurídica que ellos pedían era poder hacer de nuestra tierra lo que ellos querían con una anuencia de la justicia. Esa es la seguridad jurídica. Es decir, que no hay futuro en esto. Si ya están acá instalados, cada vez se van a instalar más. No es que se puedan ir de extranjerizando, ¿no? Bueno, esto depende de que pueda aparecer alguien a nivel nacional que se ponga las botas, ¿no? No quiero decir que se ponga las botas porque me van a malinterpretar. Que tenga la autoridad para ejercer amor por su país. Te voy a decir más. Y eso empezó a ocurrir también en nuestras zonas. Hay toda una cuestión vinculada a la territorialidad, ¿no? Esto de tener tierra, tener tenencia de cosas. La gente se vuelve loca. Terrateniente. Sí, pero no solamente tierra, todo. Tener y tener. Bueno, yo siempre vengo diciendo que en los pueblos nuestros, en nuestras regiones, hay mucha actividad, pero hay mucha chatura cultural e intelectual. ¿Sí? Hay temas sociales, antropológicos, históricos, creo que hay con quién hablarlos. Y hay como una especie de intención subliminal, es decir, como una especie de situación que se está dando sin que nos demos cuenta, pero se está dando, donde tiende a que todas las zonas rurales, como las nuestras, tiendan a ser chatas. ¿Para qué? Para que la gente que es de la cultura, es de la vida social, es de la antropología, tienda a irse a estas regiones. Es decir, para que quede solamente, en todos los lugares del país, ¿no? Para que quede solamente en los ámbitos rurales donde se dan todas estas desidias, nada más que las personas que están vinculadas con esa actividad. Es un plan. Bueno, sí. Esto se planteó anoche, el lunes, una situación que nos llamó poderosamente la atención y que es un plan sistemático de erradicación de gente de territorios. No es que antes corrían a los indios o a los aborígenes o a los pueblos originarios más cerca de una montaña o más cerca de un límite o más cerca de un río y les sacaban las tierras. También están corriendo a aquellas personas que se van porque no se siente identificado o perteneciente a las poblaciones rurales donde no pasa nada más que producir y se van hacia las ciudades chicas o ciudades grandes y va quedando en los pueblos un remanente de población que no cuestiona, no participa, no tiene vida política, no tiene vida de confrontación, no tiene vida de pensamiento crítico. Y entonces empieza a pasar con toda nuestra gran Argentina que tiene tanta actividad rural de todo tipo, no estamos hablando de lo que se hace únicamente en nuestra zona, sino de todo tipo, que queda sin control, ¿no? Había un muchacho de grupo que está especializado bueno, él dio un curso sobre filosofía práctica, ¿no? Y él decía, le tenemos que meter la filosofía a todas las cosas, ¿no? Que cada uno que haga lo que haga sepa para qué lo hace, cuál es el sentido filosófico que tiene, ¿no? El sentido de vida. Se te hacen las cosas con un único sentido, que es el económico. Y la destrucción. Vamos a un ecocidio, es un suicidio de la ecología. Bueno, es un tema para hablarlo un poco más extendido todavía, ¿no? Pero, digamos, no hay mucha idea que esté vinculado con que esta forma de producción cambie en el futuro. Un último dato te doy. Sí. Los grandes países de Europa, ricos, Alemania, Inglaterra, Francia, no tienen nada. No tienen nada. Son dueños de buena parte de África, casi toda África, y son dueños a través de empresas de muchos de los negocios de Europa, de América. La gente tiene que empezar a entender que esto no es una cuestión de si soy kirchnerista, si soy macrista, si soy radical. Esto ya excedió eso. Son empresas que son más poderosas que un partido político. ¿Sí? Dominan un país sin meterse en la política. Totalmente. Carlos, hay mucha gente, vos mencionaste al comienzo esto para cerrar, gente de Corrientes, de Entre Ríos, que está instalada en la zona. Sería bueno, si están viendo el programa, que nos den su aporte, si esto es así, cómo lo ven ellos que se vinieron a trabajar estas tierras, para también tener su opinión, ¿no? Porque
precisamente en Alejo Ledesma hay mucha gente de Corrientes, Yo he debe haber tenido, en toda la zona, yo he ¿no? tenido oportunidad de conocer mucha gente de Entre Ríos y Corrientes. En mi experiencia, la gente que, digamos, que tiene algunas dificultades materiales para vivir, para subsistir, que va emigrando de provincia a provincia para poder mejorar su vida social, su vida económica, generalmente no conoce su territorio. Conoce su ámbito, su lugar. Claro. ¿No? No es como nosotros que decimos, vamos a tomar un café de venado, me voy a Río Cuarto con un repuesto, me voy a Córdoba porque tengo que ir a buscar a los chicos a la facultad, en la pandemia que no había colectivo. No se vive así allá. Claro. Estos sectores de clase media baja, que a lo mejor son trabajadores, que acá tenemos otra cultura de vida. ¿No? Nosotros en Córdoba somos más europeritos. ¿Está? Somos más burgueses. Pero en las zonas no es, digamos, acá la clase media trabajadora, que es la que está más complicada, tiene una cultura de vida muy distinta, tiene más estatus de vida. Claro. Entonces no conocen buena parte de su provincia, su región. Yo he conocido gente en estas condiciones en zonas específicas de Entre Ríos que no conocen las zonas turísticas de Entre Ríos. Y a lo mejor están a 100 kilómetros. Bueno, tenemos un país muy complejo, ¿no? ¿Qué tema, Carlos, nos ha traído hoy? Te agradezco muchísimo, como siempre. Esperamos ahora el análisis de la gente, de los televidentes. No sé Es muy importante, una cosita más y te dejo, es muy importante lo que vos haces en la televisión. Porque los medios nacionales son parte de este, digamos, sacrilegio nacional. Son parte de los negocios, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi padre era secretario de ACORCA, la Asociación Cordobesa de Cables, yo lo acompañaba en las reuniones, y siempre se planteaba que los canales de cada pueblo tenían que tener un canal local, porque era una imagen fuerte, que era la única imagen fuerte regionalizada. Te pasa a vos con tu canal, con los muchachos acá, con Pedro y Mateo, es decir, ustedes tienen una entrada en la región, y ustedes publican y plantean cosas regionales que no se publican. Canal 13 no conoce, Canal Telefe, Canal 13 no conocen Argentina. Hay 2 o 3 programas que andan por el país haciendo cosas, pero no conocen. Yo hace unos años, cuando estaba en el Club Libertad, fuimos con Fabio Graciano, nos había mandado, estaba en gobierno kirchnerista, nos había mandado al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Habíamos ido a través de Castelo, nos iban a dar una plata para el oro blanco. Fuimos ahí, chochos nosotros que íbamos, bueno, al final no dieron nada, pero fuimos y en un momento el secretario de Lechería dice, mira, está el coordinador de Agricultura y Ganadería, que es el coordinador que va, cada ministerio en ese momento tenía un coordinador que iba y receptaba todas las demandas de los ministerios y de ahí se iba a casa de gobierno y llevaba todas las... Bueno, dijimos, está el coordinador general, acá tenemos la oportunidad de nuestra vida. Lo esperamos, tomamos un café ahí, entre pingüinos, una oficina llena de pingüinos. Cuando llega el coordinador era una versión de Abel Pinto más joven, ¿no? Pantalón chupín, corto, los zapatos largos, flaquito así como Abel Pinto, peladito, con barba de 3-4 días, y no sabía dónde quedaba Venado Tuerto. Le tuvimos que explicar con Fabio, que no me deje mentir, ustedes lo conocen a Fabio, pregúntenle, le tuvimos que explicar qué canal quedaba entre Venado y Río Cuarto, y tuvimos que explicar dónde quedaba Venado. Y era coordinador, fíjate que Venado es una de las zonas agropecuarias más fuertes del país, y este hombre está en el ministerio y no sabe dónde queda Venado. Entonces, necesitamos por todos los medios, yo soy un hombre de educación, y yo quiero el poder con saber. Si no, esto se va al carajo. A mí me preocupa mi hijo, mi nieto. Yo creo que nosotros tenemos que contentarnos con un país que más o menos ande por las rieles que estamos ahora, y voy yo, y bueno, y no vamos a ver lo que queremos nosotros. Hay mucho corrupto, hay mucha, digamos, no hay evolución de la clase política, no hay gente que ame su país. Entonces, lo que amamos en el país somos los que andamos todo el día arriba de un auto, yendo y viniendo para que nuestra familia coma, pero los que toman decisiones no aman el país. La dejo ahí. Por supuesto. Gracias, Carlos. Dale.